Repite el problema 7.37 asumiendo que el interruptor en el circuito A está en la posición A, es decir, estaba de esta manera. No, A está en la posición B por un largo tiempo y se mueve a la posición A. En t igual a 0 se mueve a la posición A y permanece ahí. Encuentra las expresiones de I y V sub 0. Entonces, de la misma manera, hay dos condiciones para t menor que 0 y para t mayor o igual a 0. En este caso, me dice que en el instante t igual a 0 se mueve a la posición A. Entonces, y permanece ahí, por lo tanto, para t menor que 0 está en la posición B. Con respecto a la primera condición, cuando estaba en la posición B, estaba de esta manera, total circuito abierto. Entonces, esta rama que está circuito abierto se retira, no afecta en nada. Este inductor, bueno, que es un resistor de 5 ohmios. Este inductor, como está conectado a una fuente, está cargado y se representa como un cortocircuito. Y la corriente inicial de ese cortocircuito es esta corriente de cortocircuito es la corriente inicial del inductor. Y acá sería la tensión inicial del resistor. Entonces, bajo esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. Entonces, circuito de un par de nodos, utilizamos el análisis nodal, etiquetamos el nodo de referencia. Acá el voltaje es V sub R. Entonces, suma de conductancias conectados al nodo 1 es igual a las fuentes de corriente que entran. Entonces, la tensión del resistor es 45 entre la suma de conductancias de 525, 520 y 5, 100 voltios. La corriente I sub 0 es el recíproco del resistor multiplicado por su voltaje. Un quinto de 100 es 20, ¿en qué unidades amperios? Entonces pasamos a la otra condición para t mayor o igual a 0. En ese caso me indica que el interruptor está en la posición A. De esta manera. Entonces esta porción, o este bloque que está circuito abierto, se retira. El circuito que me queda en ese caso es el siguiente. En este caso vamos a expresar los parámetros que nos piden en función de la corriente y la tensión del inductor, ya que son los únicos parámetros que podemos determinar. Acá la corriente va en esta dirección, la tensión por la ley de Ohm es resistor por la corriente. Entonces acá I sub 0 es exactamente igual a la corriente del inductor, y por la ley de voltajes de Kirchhoff la tensión V sub 0 es 5 veces la corriente del inductor más la tensión del inductor. En este caso, la corriente del inductor, como está conectada a una fuente, es la suma de dos corrientes, la estable más la transitorio. La estable es la corriente Norton y la transitoria una función exponencial, cuyo factor es la diferencia de la corriente inicial y la corriente Norton. Y tau es la inductancia entre la resistencia Thevenin. En otras palabras, necesito determinar el equivalente Thevenin entre las terminales del inductor. Para ello, aíslo el inductor quedándome de la siguiente manera. Entonces la resistencia Thevenin a circuito muerto aquí es exactamente igual. Es decir, mientras esta fuente está en corto. 60 paralelo con 20 en serie con 5. Bien, por 3 entre 4, creo 15 más 5, 20. 20 ohms es la Thevenin. 4 por 5, 20, sí, está bien. Entonces, acá vamos a determinar la tensión Thevenin circuito abierto. La corriente que por acá pasa es 0. Entonces, por divisor de tensión, subida caída es el resistor entre la suma de resistores por la fuente. Acá es 3 por 20, 60 voltios.
la corriente de Norton por la ley de Ohm, el recíproco del resistor por la tensión, 3 amperios. Entonces, en este caso, la tau es la inductancia 10 mili entre la resistencia Thevenin 20. El negativo del recíproco de tau, ¿cuánto es? 10 mili entre 20. Almacenamos en tau. Pues el negativo del recíproco de tau es menos 2000. Entonces la corriente del inductor es la corriente Norton, que es 3, más la corriente inicial, 20 menos la corriente Norton 3. 20 menos 3 es 17. La función exponencial menos 2030 unidades en amperios. La tensión del inductor es el negativo de la resistencia Thevenin por la corriente del inductor en su estado transitorio. Menos 20 por 17, la función exponencial. Menos 340, la función exponencial. Entonces en T, en qué unidades en voltios. Entonces, la tensión del inductor ya tengo que es igual a I sub 0. Entonces, es exactamente igual a 5 veces la corriente del inductor más la tensión. Tanto la tensión como la tensión como la corriente voy a almacenar. Para reducir esto voy a hacerlo con la CAS. La corriente del inductor 3 más 17, la función exponencial, que la voy a reemplazar por la variable X, almacenamos en I sub L. Y la tensión del inductor es menos 340 por la función exponencial en V sub L. Entonces, 5 por I sub L más V sub L, 15 menos 255, la función exponencial, que unidades en voltios. Entonces, corroboramos con el solucionario. La 7.38. La A sería, a ver, la corriente I sub 0. Bien, acá me coincide. Y para la tensión, efectivamente también me coincide. Bien, para terminar vamos a graficar ambas funciones para todo T. Con respecto a la corriente del inductor, que es continua, necesito dos datos: cuando tiende a ser, no, en el instante cero, y cuando tiende a infinito. Es la suma 20 de coeficientes y término independiente 3. Entonces, se estabiliza en 3. Entonces acá es 3 y es 20 la corriente de I sub 0 en función del tiempo. Para T menor que 0 es constante, 20. En el instante 0 toma el valor de 20 y desciende exponencialmente hasta estabilizarse en 3. Y para la tensión V sub 0 de la misma manera. En serio y cuando tiende al infinito. Ahí sería, en 0 es la suma de coeficientes: 15 menos 255 menos 240 y tiende al infinito término independiente 15. Entonces con estos tres datos, la tensión del resistor, que es V sub 0, sería de la siguiente manera: 100 menos 240, ya,
La tensión es usar en función del tiempo. Acá es 100, 15. Bueno, acá voy a graficarlo un poquito más arriba. Ya, porque acá sería 15 y menos 240. Se estabiliza en 15. Entonces, para t menor que cero, toma un valor de 100 voltios constante. En el instante cero, toma un valor de menos 240 y aumenta exponencialmente hasta estabilizarse en 15. Eso sería la gráfica.